Hoy vamos a compartir un tema, yo creo que muy importante para cada uno de nosotros. El título del tema que hoy el Señor me motivó a traer tiene un título bien llamativo. Se llama Las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. ¿Qué son las obras de la carne? Bueno, bíblicamente se llama carne a nuestra naturaleza pecaminosa, que la heredamos desde Adán y Eva para acá. Naturaleza caída, naturaleza adánica, porque se origina en Adán, naturaleza antigua. Antes de convertirnos, antes de nacer de nuevo, esa naturaleza carnal o pecaminosa nos dominaba. Y por ahí lo digo entre paréntesis y despacito. Por ahí algún cristiano se deja dominar todavía. Pero en eso estamos, para que tengas victoria sobre esta vieja naturaleza. Yo siempre digo que tenemos 3 grandes enemigos. Algunos creen que el gran enemigo es el diablo. No, no es el diablo, es nuestra carne. Duerme con nosotros, se levanta con nosotros, camina con nosotros, y depende, si yo lo tengo a raya a mi naturaleza pecaminosa, por frenarla, por tenerla allí en su lugar, el diablo no puede hacer nada. La palabra dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Así que mi gran enemigo, tu gran enemigo es nuestra naturaleza carnal, adánica, vieja, naturaleza caída. El otro gran enemigo es el mundo, no el planeta, sino la pecaminosidad del mundo, de la gente que no conoce a Dios. El camino ancho, otro gran enemigo. Hay cristianos buenos, pero por ahí se dejan dominar por las presiones de la sociedad y hacen cosas que no deberían hacer. Y otro gran enemigo es el diablo, enemigo de Dios y enemigo nuestro, que siempre nos motiva para desobedecer a Dios, vivir en pecado y hacer cosas que no debemos hacer. Pueden haber veces que, o hay veces que esa naturaleza está bien camuflada, está disimulada, y nosotros ni nos damos cuenta, y actuamos como, yo no siento hacer esto, o yo no siento irme a tal parte, o yo siento hacer aquello, y se convierte en nuestro Dios, nuestros sentimientos. Y alguien me podría decir, pero pastor, ¿y no podría ser motivado su sentimiento por el Espíritu Santo? No siempre. Por ejemplo, si yo no siento orar hoy, si yo no siento leer la Biblia, si yo no siento congregarme, si yo no siento confesarle a Dios mis pecados, yo te puedo asegurar que ese sentir no viene del Espíritu Santo. Eso viene de nuestra naturaleza caída de la carne. ¿Y cuántas veces nosotros nos confundimos y dice, bueno, yo no siento hacer una cosa, pues no lo hago? ¡No! Nosotros tenemos que movernos por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Sienta o no sienta, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es una lucha. Por eso el título es Las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Lamentablemente algunos cristianos confunden esos sentimientos que provienen del Espíritu Santo. A veces sí, a veces sentimos de hablarle a alguien de Jesús, de predicarle el Evangelio. Te puedo asegurar que eso no proviene del diablo. Eso no proviene del mundo ni de mi carne. Eso proviene del Espíritu Santo. Hablarle a alguien de Jesucristo. Eso proviene del Espíritu de Dios. Pero ¿cuántas veces hacemos caso omiso de esa suave voz que está allí dando vueltas dentro nuestro? Así que es para pensarlo, evaluarnos hasta qué punto yo me muevo como un cristiano carnal o espiritual. Tenemos conceptos equivocados. A veces escuchamos que un hermano ora lindo, ora fuerte, levanta las manos. ¡Oh, qué espiritual es! Puede ser o puede ser que no. No está en la expresión oral, no está en la capacidad oratoria que tenga. Uno es espiritual cuando uno se deja gobernar por el Espíritu Santo.
Y uno es carnal cuando uno se deja dominar por la carne, por mi vieja naturaleza. Cuando nosotros nos convertimos, a partir de ahí tenemos dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa que permanece en nosotros, lindo hubiese sido que eso desaparezca, pero no desaparece. La tenemos que tener allí, a la raya, a su límite y dominarla, no que ella me domine. Y a partir de que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros. Y dice la Biblia que a partir de ahora tenemos naturaleza divina, porque Dios vive en nosotros. Ahora está en nosotros hacerle caso a una naturaleza o a la otra. Depende, de eso depende si somos espirituales o somos carnales. El fruto del Espíritu, en cambio, es lo que produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros libramos una dura batalla contra la carne, la rechazamos, no le hacemos caso, nos consagramos a Dios, le buscamos y nos rendimos y le decimos: Espíritu Santo, quiero que gobiernes mi mente, mi corazón, mi voluntad, mis decisiones, todo, y me rindo. Aquí no cuenta lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, ¿qué quieres que yo haga?, dijo Saulo de Tarso. Y ahí empezó su historia del gran apóstol Pablo. Así que vamos a leer un pasaje bíblico donde nos habla de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Lo voy a compartir en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25, pero voy a usar la Reina Valera contemporánea. Me gusta esta un poquito más porque tiene un español latino, no un español de España, sino un español latino, es más comprensible. Dice lo mismo que la Reina Valera 60, pero esta tiene una expresión más latina, como hablamos nosotros. Así que, si quieren abrir sus Biblias o encender sus celulares, sus tablets o sus Biblias impresas, o en todo caso miren en la pantalla, Gálatas 5, 16 al 25, dice así: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Ahí tenemos el pasaje. Bien fuerte, bien confrontador, pero es la palabra de Dios. Aquí aprendemos que vivir en la carne o vivir en el Espíritu, en primer lugar, es una decisión de nuestra libre voluntad. Vivir en la carne o vivir en el Espíritu no lo decide Dios. Es una decisión nuestra, es una decisión de nuestra libre voluntad. Yo decido ser carnal o ser espiritual. Vos decidís. Dios nos da esa posibilidad. Solos no podemos, somos débiles, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. El verso 16, vamos a tomarlo ahora versículo por versículo. El verso 16 dice: digo pues, vivan según el Espíritu Santo, y no satisfagan los deseos de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Notamos que no dice Dios le va a hacer vivir conforme al Espíritu. No.
Ustedes deciden. Ustedes deben tomar esa decisión. La pregunta es, ¿cuándo debemos hacer esto? ¿Cuándo nos convertimos? ¿Una vez en la vida? ¿Cuándo nos bautizamos? ¿En esta mañana? Bueno, en primer lugar, esta es una decisión de cada momento de nuestra vida. Cada momento tenemos que decidir. En segundo lugar, en cada circunstancia que debemos enfrentar, en cada circunstancia debemos decidir, ¿actúo conforme a la carne o conforme al espíritu? ¿Cuándo más? En cada decisión que tenemos que tomar, pequeña o grande. Si yo quiero hacer que el espíritu me guíe, antes de tomar decisiones, antes de nada, ¿qué debo hacer? El que no es cristiano, el que no es convertido, yo lo decido. ¿A quién le voy a preguntar? Ni a mi mujer, ni a mi marido, yo decido. Pero a veces decimos, yo oré y por eso decidí. Oraste, pero Dios te dio el ok, te dio luz verde y a veces avanzamos. En segundo lugar, es una lucha entre la carne y el espíritu. Es una lucha, una guerra. Esto es un ring. Dos boxeadores que se confrontan y está dentro mío. Antes de convertirnos no teníamos esa lucha, porque teníamos la naturaleza carnal únicamente. A partir de que nacimos de nuevo tenemos dos naturalezas, la carnal, la humana, la pecaminosa y la naturaleza divina. El Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. No estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, estoy hablando de la presencia, el bautismo y la plenitud que hay que buscarlo después. Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, se opone al Espíritu Santo. Y el del Espíritu, el deseo del Espíritu, se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí, produciendo una lucha y conflicto interno, para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Y a veces podemos pensar, seguramente que el pastor no tiene esa lucha, tal predicador bien consagrado, debe ser que está libre de esa lucha. Nada que ver. Aún los hombres más consagrados han tenido una lucha a muerte con su carne. Y te lo quiero mostrar. El apóstol Pablo es honesto y sincero y él manifiesta su gran lucha. Te lo voy a leer simplemente. Él dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. No pensemos que él vivía en pecado, pero vivía en una lucha a muerte contra su carne. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Y termina con una nota triunfal. Él está siendo honesto, revelando lo que ocurre dentro de él. Pero escucha cómo termina. Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 7, 18 al 25. Así que Pablo reconoce que dentro de él había una lucha a muerte. Desdichado de mí, pero termina diciendo, pero en Cristo tengo victoria. Admitía la lucha, pero en Cristo peleo con su fuerza y su poder contra mi carne y permito que el Espíritu le gane la carne. Ahí está. Es inútil negar esta realidad. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, manténganse despiertos espiritualmente, velen y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús les habló. Mateo 26, 41. El versículo 18 de nuestro texto básico, o sea, de
Gálatas 5, el versículo 18 dice: pero si ustedes son guiados por el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, no están ya sujetos a la ley. ¿Qué quiere decir esto? A la ley que los condena. Porque la ley mosaica le condenaba en esa época. Pero cuando estamos en el Espíritu, no hay ley que me pueda condenar. Porque en Cristo se rompen las cadenas. Jesús dijo: si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Y hay muchos cristianos enclaustrados, están encadenados por la carne. Pero Jesús dice: si acudís a mí, ocupás mi fuerza, mi poder, tus cadenas se van a caer, todo lo que te ata y te oprime, y vas a ser un cristiano espiritual por mi poder. Así que es una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Cuánto dura? Toda la vida. Toda la vida. ¿De quién depende? Depende de nosotros con la ayuda del Señor. No depende de Dios. Él dice: yo te ayudo, pero si yo no dependo de Él, mi carne me gana. ¿Qué más? ¿Qué gana a quien alimentamos? ¿Qué gana a quien alimentamos más? ¿La carne o al espíritu? Yo le alimento a uno, gana ese. Yo le alimento al otro, gana el otro. A ver un ejemplo. Bueno, me ofendiste y mi carne se resiente. Digo: ya me la vas a pagar. Yo me tengo que vengar. Yo voy a tener represalia. Me hago el disimulado y cuando puedo me vengo. ¿A quién le estoy alimentando? ¿Al Espíritu Santo o a mi carne? A mi carne. Pero si yo digo: bueno, me duele, sufro, Espíritu Santo, ayúdame a perdonar, a comprender, a seguir adelante. ¿A quién le estoy alimentando? Al Espíritu Santo. Estoy decidiendo que el Espíritu mande en mi vida. En tercer lugar, es una maldición que lleva a la perdición. Es una maldición que lleva a la perdición vivir en la carne. El versículo 19 dice: las obras de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, quiere decir, se manifiestan en adulterio. Bueno, creo que la mayoría sabemos, pero que el adulterio es la relación sexual de una persona casada con alguien que no sea su cónyuge. Eso es el adulterio. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, es la relación sexual de un soltero o es una relación sexual morbosa, antinatura. Y pensar que hay hasta pastores que promueven este tipo de sexo. Si están de acuerdo los dos en el dormitorio, no te metas. Ellos están de acuerdo, que hagan como vengan. Y yo te quiero decir, apelando a tu sentido común, si yo hallo satisfacción que en vez de tomar leche por mi boca, pongo un cañito y tomo la leche por la nariz, vos me mirarías y vas a decir: este tipo está loco. ¿Y por qué no hallo satisfacción en la boca si en la lengua están lo gustativo, las papilas gustativas? Bueno, porque no estoy mal de la cabeza. Entonces quiero hallar satisfacción tomando leche por un caño en la nariz. ¿Ustedes me entienden? A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, hay veces que se promueven, se escriben libros, son aberraciones sexuales. Eso también incluye lo que es la fornicación. Luego dice inmundicia. ¿Qué es esto? Práctica inmoral, sucia, inmunda. Lascivia, un término que no usamos. Deseo sexual desenfrenado, mentalidad sexual. Pasa una chica y el varón no se resiste. La mira. Yo siempre digo, la primera mirada la podés tener, no sabés quién pasa. Pero si me vuelvo y le miro y me empiezo a ratonear, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Estás pecando. Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Para Jesús no hace falta ir a la cama. Tener deseos sexuales, imaginármela en un motel, en una cama, ya es caer en adulterio. Cuidado, la mente ¿es el taller del diablo, del pecado, o es el taller del Espíritu Santo? Pero cuando yo miré algo que no debo mirar, pero yo no sabía, Señor, este momento decido que el Espíritu tome control en mi vida. Mi carne dice: mira, no te va a hacer daño. No. Señor,
en ti confío. ¿Qué terminás? Hecho un campeón. ¿Ustedes me entienden? El espíritu ganó. Yo hago que gane uno o haga el otro. Versículo 20 dice, idolatría. Oh, pastor, nosotros no somos idólatras, no adoramos imágenes. Idolatría es confiar en todo lo que no sea el Dios verdadero. Confiar en la plata, confiar en cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. Es un ídolo. Hechicería. Pastor, por favor, entre nosotros no hay ni un hechicero, ni curandero, ni ocultista. Hechicería son prácticas ocultistas, a veces muy sutiles. El horóscopo, es una práctica ocultista. El horóscopo, la tabla Ouija. ¿Cuántos jóvenes en la facultad? La tabla Ouija, el juego de las copas. ¿Para qué? Pero pastor, ¿se mueven las copas? Sí, hay demonios moviendo las copas. Práctica. Y una larga lista que no me da el tiempo para explicarte. Hechicería. ¿Puede haber en el pueblo de Dios? Puede haber. Pero esto te puede impedir la entrada al reino de los cielos. Enemistades. No hace falta que lo explique mucho. Pleitos. Discusiones, peleas, celos, iras o enojos, contiendas o peleas y confrontaciones, disensiones o divisiones por falta de acuerdo. Todos decían, yo no estoy de acuerdo. Pero ¿no será que Dios está de acuerdo? No, pero yo no estoy de acuerdo, así que estoy en contra de eso. ¿Quién está gobernando? La carne. Así que disensiones, contiendas, todas estas cosas. Herejías. Herejías son graves errores teológicos, distorsiones de conceptos bíblicos. Pero ¿y habrá eso? Está minado. Las prédicas y enseñanzas en televisión, en internet. ¿Qué, por ejemplo? Hace un pacto, pone $1,000 y Dios te va a prosperar. Eso es una herejía. Todo lo que Dios da, no te pide dinero a cambio. Él no es un gran comerciante, ni se deja manipular por tu dinero ni por el mío. Pedíselo y cree que Él es bueno y misericordioso. ¿Y por qué promueven el pacto, por ejemplo? Para sacar plata de los bolsillos de la gente. Son terratenientes, grandes, acaudalados, y eso está minado. Otras cosas. Es la lista muy larga, pero hoy los predicadores más populares son los más herejes que hay. Herejes quiero decir con errores teológicos graves. Y si uno no conoce la Biblia, se traga el anzuelo. Amén, amén. Estoy escuchando últimamente predicadores que dicen que Jesús va a anunciar cuando Él va a volver. ¡Qué absurdo! Él dijo que como ladrón en la noche va a aparecer, cuando menos lo esperamos. Y me reía porque había un español predicando y dice, y tu corazón te va a hacer puf, 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 puf. Vamos. Y la gente, amén, qué sabio es nuestro pastor, mirá, nos está advirtiendo que cuando, a lo mejor tiene taquicardia, y en vez de ir al cardiólogo, él cree que Jesús le está anunciando que está por volver. ¡Qué absurdo! Herejías. Versículo 21. Envidias. Molestia porque otros tienen lo que nosotros no tenemos. O molestia de otra cosa. Pastor, ¿por qué le hizo predicar a fulano y a mí no? Obra de la carne. ¿Porque Dios me lo indicó? ¿O vos crees que yo lo decidí? Yo oré y me dijo, dale a predicar a fulano. Y otro se molesta y dice, ¿por qué le prefiere a fulano? No. Dios me ordenó que haga eso y eso es lo que hago. Le guste o no le guste, le toque a quien no le toque y al que le toque. Procuro vivir en el Espíritu. Aunque por ahí tengo mis fallas. Ya te lo voy a compartir. Así que envidias. Anhelar lo que otros tienen. Homicidios. Ah, pastor, pero nosotros no matamos a nadie. No hay ningún asesino entre nosotros. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 3:15. Cuando vos le odias a un hermano, sos un homicida. Y yo también. ¿Sí, hermano? Bueno, borracheras. No dice que no tomen ni un poquito. Que no te vuelvan borrachos. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pablo le decía a Timoteo, ya no uses agua solamente, sino usa un poquito de vino por causa de tu frecuente enfermedad.
Pero un poco, le dice. Y para uno un poco es 1 litro, 2 litros, 3 litros. Hermanos, borrachera. Orgías. ¿Qué es orgía? Prácticas sexuales morbosas. Y cosas semejantes a estas acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No entrarán al cielo. Un calvinista te va a decir, calvinista es lo que cree en lo que enseñó Juan Calvino en el siglo XVI de la Reforma Protestante, que fue uno de los más herejes de la historia. Y muchas iglesias, generalmente toda iglesia no pentecostal es calvinista, dice, salvo para siempre salvo, una vez que te salvaste. Pero ¿y si adultero, si caigo en fornicación? No, pero vos sos salvo. Dios no te puede borrar el libro de la vida. Vos no vas a ver. Yo no. Y si no, lee lo que dice la última parte de Apocalipsis. Uno de los últimos versos del último capítulo. No lo haga ahora. En la versión Reina Valera 60. El que cumpla todo esto, dice, el que haga caso, no lo borraré del libro de la vida. ¿Qué me dice? Que si nosotros desobedecemos lo que Dios dice, Él me borra del libro de la vida. La salvación se la puede perder. Tenemos que ser perseverantes hasta el fin. ¿Se escuchó bien, hermano? Porque estamos saturados de calvinismo. Y muchas veces, estos son unos herejes, los pentecostales creen que la salvación no se puede perder. Ellos son unos herejes, pero no saben que Calvino en los últimos días antes de morir se arrepintió de su pecado y pidió perdón por ese tremendo error que se difundió a través de toda la tierra. Así que no entrarán al cielo. Ahora, ¿qué consecuencias trae todo esto? Producen sentimientos de culpabilidad. El que vive en la carne y que todavía tiene su conciencia sensible, le produce sentimiento de culpabilidad. Hacen morir la vida espiritual. Si yo vivo en la carne, mi vida espiritual va muriendo. Llevan finalmente a la perdición. En cuarto lugar, es una bendición que produce satisfacción. Es una bendición que produce satisfacción. No la carne, sino el fruto del Espíritu. Los versos 22 al 24 dicen, pero el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que significa amabilidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre o humildad, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley que nos condene, como la ley mosaica. Y los que son de Cristo han crucificado la carne, han hecho que su naturaleza pecaminosa pierda poder, porque la crucifico a mi carne. ¿Cuándo? Todos los días. Con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Él tenía lucha, pero todos los días crucificaba su carne y vivía conforme al Espíritu. No pensemos que, Pablo, mirá que se la mandaba esas cosas que... No, él no dice que caía en pecado, él dice que libraba lucha a muerte con su carne, pero gloria a Dios, él permitía que el Espíritu del Señor lo dominara. Verso 25 de nuestro pasaje básico de Gálatas 5. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Esto produce satisfacción íntima y personal, satisfacción que bendice a otros, satisfacción que glorifica a Dios. Debemos concluir, cada cristiano debe decidir si vivir en la carne o en el Espíritu. De su decisión con la ayuda de Dios depende su victoria presente y dónde pasará la eternidad. Quiero contarte lo que me pasó hace poco. Me corto el cabello en una peluquería donde hay muchos muchachos y muchas chicas. Y no tengo preferencia, el que primero se desocupa voy. Se desocupó una peluquera y me dijo, señor, ¿se va a cortar el pelo? Sí, ya me había cortado. Y le digo, quiero al costado, con la máquina, el número 6. Y arriba, el 8. ¿No? Sí. Al costado,
el número 6. Y arriba, el 8. ¿Te queda claro? Sí, sí. Bueno, empieza con el 8. Cuando me doy cuenta, le veo tan corto este lado. Yo le digo, pero vos no me estás pasando la número 6. No, la 5. ¿Pero qué te pedí yo? ¿Me va a cortar como a vos te parece o como yo te pedí? Yo soy el cliente, el peluquero debe cortarme como yo le pido. Acá el 6, pero yo le corté con la número 5 porque usted usa anteojos. Yo uso la patilla de mis anteojos debajo de mi cabello, no sobre el cabello. Yo te pedía al costado 6 y arriba 8. No se lo dije con esta vehemencia, se lo dije más calmadamente. Ahora porque estoy exponiendo. Bueno, ya estaba, no le podía hacer crecer. Sobre que me falta pelo, ella me tronchó los costados. Bueno, y yo me quedé ahí temblando, nervioso, malo. Generalmente en esa peluquería, después al terminar el corte, te ponen un espejo y te ponen atrás para que vos te mires a ver si te gustó. Y trajo el espejo, no, que me voy a mirar si ya te dije que no me gusta mi corte. Le digo, no me gusta, quiero ser honesto con vos, pero con vos no me voy a cortar más. Le pagué y me fui. ¡Malo! Llegué a mi casa y le conté a mi esposa lo que me pasaba. Pero no está tan mal. Sí, pero yo le pedí la número 6 y ella me cortó con la 5. Bueno, después me calmó, no me duró el enojo todo el día. Un rato estuve enojado, pero bueno, espero 20 días y ya va a estar crecido mi pelo al costado. Y Nidia me dice, tenés que disculparte con esa chica. Es verdad, es verdad. Tengo que ir y decirle, mira, discúlpame. ¿Qué quiero decirte? Que a veces uno tiene razón. Fue ella la que no me hizo caso. Yo estaba reclamando algo justo que yo le había pedido y reiteradamente, pero a veces se te sube la mostaza o te quiere aflorar la carne. Y no es que yo no estoy orando contra la carne todos los días, oro y crucifico mi carne, pero en algún momento te traiciona. ¿Qué quiero decirte para concluir? Si yo le hubiese dicho más amorosamente, mira, querido, yo te pedí la 6, ¿por qué me cortaste con la 5? Pero seguramente que yo lastimé su corazón. La próxima me voy a ir a disculpar y pedirle perdón. De hecho, no me voy a cortar más con ella porque ya le perdí. Ya le perdí la credibilidad. Pero ¿qué quiero decirte? A veces le puedes decir, teniendo razón, le puedes decir a tu esposa cosas que a lo mejor la puedes lastimar mucho. O a tu hijo, o a tu esposo, o a quien sea. Porque la carne es traicionera. Lo tenés a raya, pero en un momento saca un brazo y te hace decir y hacer cosas que no querés. Entonces te quiero mostrar que a mí me sucede alguna cosita, después me duele, pero ya lo hice, ya lo hice. Y a veces teniendo yo la razón, y a lo mejor ustedes teniendo la razón, pero no es lo que se dice, sino cómo se lo dice. Que el Señor nos ayude a vivir guiado por el Espíritu y no por la carne. ¿Amén? Bueno, cuidémonos, porque ese bicho extraño que duerme con vos, se levanta con vos, camina con vos, vive con vos, se llama carne.